El polvo del camino se aferraba a su falda oscura, un velo de olvido sobre la promesa de un nuevo comienzo. Eulalia, con apenas 25 años y el corazón aún marcado por el luto de 8 meses, se detuvo frente a la cerca desvencijada. La hacienda de Francisco se alzaba ante ella, silenciosa, devorada por la maleza, un eco de vidas pasadas que nadie parecía recordar. Solo el peso de una maleta en su mano y la incertidumbre de un futuro que se negaba a mostrar su rostro. 5 colmenas rústicas, apenas visibles entre la vegetación, zumbaban con una indiferencia ancestral, como si hubieran visto innumerables almas llegar y partir. Nadie creía que ella se quedaría. Ni siquiera ella misma estaba segura. Pero a veces, la vida no nos da opciones, solo un punto de partida, y lo que hacemos con ese punto es lo que realmente nos define. Si esta historia ya ha tocado algo en tu corazón, detente un momento. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué rincón de nuestro vasto continente nos escuchas? Tu voz es parte de nuestra comunidad, y si aún no lo has hecho, te invito a unirte a nosotros. Suscribirte a este canal no es solo un clic, es abrir una ventana a relatos que te inspirarán, te harán reflexionar y te recordarán la fuerza que reside en cada uno de nosotros. Haz clic en Me gusta y sobre todo, suscríbete ahora mismo. Te prometo que lo que esta mujer construyó con sus manos y su inquebrantable espíritu resonará contigo por mucho tiempo. La vida de Eulalia antes de la hacienda había sido un tejido de expectativas y desilusiones. Creció en un pequeño pueblo, hija de José, un hombre de carácter fuerte y pocas palabras, y de una madre que se fue demasiado pronto, dejándola con un vacío que nunca se llenó del todo. Su juventud transcurrió entre las labores domésticas y los sueños de una vida diferente. A los 16 años, conoció a Armando, un joven trabajador y ambicioso que prometía un futuro mejor. Se casaron con la bendición de pocos y la esperanza de muchos. Armando era su ancla, su compañero, el único que parecía entender la inquietud en su alma. Juntos, planearon abrir una pequeña tienda en la ciudad, un negocio que les daría la independencia que tanto anhelaban. Ahorraron cada peso con sacrificio, imaginando cada detalle de su nueva vida. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. 8 meses atrás, un accidente en la carretera, un camión descontrolado, y Armando se fue. Se fue sin despedidas, sin dejar más que un dolor punzante en el pecho de Eulalia y un puñado de sueños rotos. La tienda nunca se abrió. El dinero ahorrado, que debía ser el cimiento de su futuro, se convirtió en el fondo para el funeral y las deudas inesperadas. José, su padre, incapaz de lidiar con el dolor de su hija, o quizás con su propia incapacidad para consolarla, se refugió en el silencio y en su nueva esposa, doña Ercilia, una mujer práctica y distante que veía en Eulalia una carga más que una hija. La habitación de Eulalia en la casa paterna se sentía cada día más pequeña, más ajena. Las miradas de compasión, o peor aún, de lástima, la asfixiaban. No había consuelo, solo un vacío creciente. Un día, mientras compraba lo poco que le quedaba de dinero en el almacén del pueblo, su mirada se posó en un anuncio pegado con prisa en el mostrador. Escrito con letra menuda y apurada, ofrecía una pequeña hacienda en venta. El precio era bajo, demasiado bajo para no esconder una historia. La hacienda de Francisco, un viejo apicultor que había vivido y muerto solo, sin que sus hijos, ya dispersos por la ciudad, mostraran interés en su legado. Habían aparecido con la urgencia de quien tiene otros compromisos, vendiendo barato para cerrar rápido, deshaciéndose de una propiedad que para ellos era solo un problema. Eulalia leyó el anuncio 3 veces, con la canasta de compras en el brazo y el corazón haciendo esa cuenta silenciosa que la cabeza aún no había autorizado. El precio era casi todo lo que le quedaba, el último vestigio de su vida con Armando. Era una apuesta desesperada, un salto al vacío. Pero, ¿qué otra opción tenía? Sin un padre que la esperara, ni un hogar al que regresar, solo el peso de una maleta en su mano y la incertidumbre de un futuro que se negaba a mostrar su rostro. Esa misma tarde, preguntó al dueño del almacén sobre la hacienda.
Él le contó la historia de Francisco, un hombre de 70 y tantos años que había criado abejas allí durante décadas, solo, después de que su mujer se fue, y sus hijos se marcharon a la ciudad uno por uno. Cuando murió, los 3 hijos aparecieron con la urgencia de quien tiene compromisos en otro lugar. No había testamento, había una pequeña deuda de inventario, había el costo de mantener la propiedad mientras el proceso no terminaba, y había las abejas que necesitaban atención todos los días, independientemente de cualquier burocracia. Los hijos no querían tierra, no querían abejas, no querían responsabilidad, querían el dinero de lo que había quedado de su padre, transformado en algo que cupiera en el bolsillo y no exigiera cuidado. Vendieron barato para cerrar rápido. Eulalia estaba en el lugar correcto, en el momento justo, con las últimas economías que había reunido en los meses que siguieron a la muerte de Armando, su marido, y con esa mezcla de desesperación y determinación que a veces es la única brújula que una persona tiene disponible. Tenía 25 años cuando puso el dinero en la mano del hijo mayor de Francisco, en un encuentro rápido frente a la notaría del pueblo más cercano, con 2 testigos arreglados a toda prisa y un escribano que firmó los papeles con la misma prisa de quien quiere ir a almorzar. El hijo dobló los billetes sin contarlos, agradeció sin mirar a los ojos y se fue con los otros 2 hermanos en un coche que levantó más polvo del debido en esa calle estrecha. Eulalia se quedó parada en la acera con la copia de la escritura en la mano, sintiendo el peso de ese papel fino que significaba que había gastado casi todo lo que tenía en un lugar que aún no había visto bien. Había ido una vez antes para mirar de lejos antes de decidir. Pero de lejos la hacienda tenía una silueta que podría haber sido cualquier cosa. Era de cerca que la verdad de un lugar se mostraba, y era de cerca que ella tendría que aprender a vivir con ella. El viaje hasta la hacienda duró casi 2 horas. La última parte fue a pie, con la maleta pesando en el brazo derecho y la bolsa tirando del hombro izquierdo por el camino de tierra que el hombre del almacén había descrito con esa economía de palabras de quien conoce el camino de memoria y no entiende que no todo el mundo lo conoce. El camino estaba flanqueado por hierba alta a ambos lados, con piedras sueltas en el medio que pedían atención constante, y el sol caía a plomo con esa insistencia del campo que no pregunta si quieres o no. Eulalia caminó sin parar, mirando al suelo la mayor parte del tiempo, levantando los ojos solo cuando necesitaba verificar la dirección. Veía pájaros cantando en algún lugar que no podía localizar. Y el olor a tierra caliente que el campo tiene en una tarde sin lluvia, que es difícil de describir para quien no lo conoce, pero imposible de olvidar para quien sí. Cuando la casa apareció al final del camino, se detuvo y se quedó mirando sin prisa. Era de adobe, con paredes gruesas y ventanas pequeñas, del tipo construido para durar y no para impresionar. El revoque se había caído en varios tramos, dejando el barro oscuro aparecer por debajo como cicatrices viejas. El patio delantero estaba tomado de maleza alta, con un árbol de ricino creciendo torcido, cerca de la entrada, como si nadie hubiera pedido permiso a nadie. La puerta de madera estaba en pie, pero el alambre que la sujetaba al poste se había roto de un lado y se quedaba abierta todo el tiempo balanceándose despacio con el viento. Eulalia se quedó mirando por un momento, dejando que aquello se asentara. No era lo que había esperado, porque en el fondo no había esperado nada de específico, pero era honestamente difícil de encarar sin necesitar un respiro antes de dar el siguiente paso. Fue entonces cuando escuchó primero un zumbido grave y ronco proveniente del lado derecho de la casa, luego otro más agudo y 2 más casi en respuesta. Eulalia dejó la maleta en el suelo cerca de la puerta y rodeó la casa por la derecha, pisando con cuidado el terreno irregular cubierto de maleza. Del otro lado había un apiario de madera más grande de lo que ella había imaginado, con estructura aún en pie, a pesar de las tablas oscurecidas por el tiempo y la humedad. Y dentro del apiario estaban ellas, 5 colmenas, siendo una colmena más vieja, de zumbido profundo y actividad constante, y 3 colmenas más pequeñas, que ya no eran tan jóvenes, con el zumbido empujando la tabla de abajo de la cerca, como si estuvieran probando la resistencia.
La quinta era una colmena grande de zumbido mosqueado, que se quedó parada en el fondo, mirando a Eulalia con una calma que parecía casi juicio. Eulalia se quedó del lado de afuera de la cerca del apiario por un momento, los brazos apoyados en la tabla de arriba, mirando a las 5 colmenas que ahora la miraban de vuelta, con esa atención concentrada que las abejas tienen cuando sienten que algo va a cambiar. La colmena más vieja se aproximó despacio, zumbido para arriba, olfateando el aire en dirección a ella. Las colmenas más jóvenes vinieron detrás, empujándose unas a otras con esa energía inconveniente de animales jóvenes que aún no han aprendido fila. La colmena grande se quedó donde estaba. Eulalia no sabía criar abejas. Nunca lo había intentado. Nunca había tenido razón para intentarlo, pero era tarde demasiado para ir a buscar ayuda en otro lugar. Y esos animales necesitaban comer. Respiró hondo. Buscó con los ojos alrededor del apiario y encontró lo que estaba buscando. Un saco de azúcar a la mitad, apoyado en la pared externa del apiario, con la boca doblada para adentro para evitar la lluvia. Alguien lo había dejado allí antes de irse. Quizás con ese descuido de quien deja problema para el próximo resolver. Ella llenó los comederos con el azúcar y fue a buscar agua en el pozo que había avistado en el rincón del patio. La polea chirriaba y la cuerda estaba gruesa de musgo, pero aguantó. Eulalia hizo 3 viajes, llenó los bebederos y se quedó parada fuera del apiario, observando a las abejas comer con esa voracidad específica de animal que pasó demasiado tiempo sin comer. La colmena vieja comía con método, empujando a las colmenas jóvenes para los lados con el cuerpo cuando llegaban demasiado cerca de su rincón del comedero. Las colmenas jóvenes disputaban entre sí con zumbidos rápidos y actividad constante. La colmena grande bajó del fondo despacio, como quien no quería parecer apurado, y comió en silencio en el rincón que sobró. Había algo en aquello que Eulalia no consiguió nombrar de inmediato. Era urgencia, era vida, era la primera cosa concreta que esa hacienda había pedido de ella, y ella había respondido. Era poco, era un comienzo. La primera noche fue larga de la forma que son las noches en lugar desconocido, cuando cada sonido se amplifica antes que el cuerpo acepte descansar. Eulalia había barrido el suelo de cemento de la casa con una rama de escoba que encontró apoyada detrás de la puerta. Sacudido el colchón viejo que estaba doblado encima de la cama de madera y abierto la ventana del dormitorio para dejar el aire de la noche entrar y llevar el olor a cerrado que impregnaba todo. Comió sentada en la mesa vieja de la cocina, con la lámpara de aceite encendida en el centro, un pedazo de pan y un puñado de piloncillo que había traído en la bolsa, mirando el cuarto alrededor, con esa atención de quien está haciendo un inventario silencioso de lo que tiene y de lo que falta. El fogón de leña estaba entupido por un nido de pájaro en la chimenea. Había una rajadura en la pared del fondo, por donde el viento entraba con ganas. La estantería de la cocina tenía 2 ollas de barro, una sartén de hierro pesada y un rollo de cordel. El pozo funcionaba, aunque con esfuerzo. La casa estaba en pie, el apiario estaba en pie. Aquello era lo que tenía, y era con aquello que ella iba a tener que trabajar. Antes de apagar la lámpara, Eulalia se quedó parada enfrente del fogón por más tiempo de lo que había planeado. Había algo detrás del fogón que había llamado la atención cuando ella barrió aquel rincón, una irregularidad en la pared, un trecho de revoque más nuevo de lo que el resto, con un color ligeramente diferente, como si hubiera sido aplicado más tarde de lo que la construcción original. Ella pasó los dedos por la superficie, era sólido, pero el sonido cuando golpeó levemente con el nudillo era diferente del resto de la pared. Había un espacio detrás de aquel revoque. Lo que había en aquel espacio, ella aún no sabía y estaba cansada demasiado para descubrir en aquella noche. Apagó la lámpara y fue a acostarse con aquello guardado en un rincón de la cabeza, donde las cosas quedan cuando uno sabe que va a necesitar de ellas más tarde. Eulalia despertó antes del sol, con el zumbido de las abejas proveniente del apiario. Las colmenas habían retomado su actividad con la puntualidad de los insectos acostumbrados a un horario, y el murmullo constante era una insistencia que no aceptaba ser ignorada. Eulalia se calzó los zapatos, fue al pozo, se lavó el rostro con el agua fría,
que hizo que sus pensamientos despertaran antes que su cuerpo, y fue a revisar las abejas antes de cualquier otra cosa. El azúcar para el jarabe escaseaba. Había suficiente para 2 días más, quizás 3, si racionaba bien. Después de eso, necesitaría una solución. Se quedó mirando las colmenas por el tiempo de 2 respiraciones, calculando. Luego, fue adentro a encender el fuego para el café. El nido en la chimenea lo había quitado la noche anterior con una rama larga, empujando con cuidado hasta escuchar la masa de paja y barro seco caer por el conducto. El fuego prendió con humo espeso al principio, pero se fue abriendo con el tiempo hasta quedar firme. Se puso en cuclillas frente al fogón, alimentando el fuego con pequeñas ramas, sintiendo el calor en el rostro, y pensó que había días mucho peores que ese. Al menos allí había trabajo, y el trabajo era algo que ella sabía hacer. Fue en esa primera mañana que apareció Concepción. Eulalia estaba en el patio intentando comprender la magnitud de la maleza que había que limpiar antes de que el espacio pudiera servir para algo, cuando escuchó una voz proveniente del otro lado de la puerta. Una voz de mujer mayor, firme y sin ceremonias, preguntando si había alguien. Eulalia fue hasta allí y encontró a una señora de unos 65 años, cabello blanco recogido en la nuca, un delantal de chita con flores sobre su ropa, cargando una canasta cubierta con un paño, como si fuera lo más natural del mundo aparecer en la puerta de una desconocida con comida lista. Dijo que era Concepción, que vivía en la propiedad al otro lado del bosquecillo, que había conocido a Francisco por más de 30 años y que se había enterado de la nueva dueña por el hijo del arriero, que pasaba por el camino todas las semanas y se enteraba de todo antes que nadie. Se sentaron en el umbral de la puerta con la canasta de tamales y atole entre las dos, comiendo con cuchara de madera, y así estuvieron por un tiempo que Eulalia no midió, conversando con esa naturalidad que a veces solo surge entre personas que nunca se han visto antes. Quizás porque no hay historia compartida que estorbe el presente. Concepción habló de Francisco, con ese cariño directo de quien convivió con alguien por mucho tiempo sin idealizarlo. Dijo que era un hombre de hábitos y de silencio, que no le gustaban las visitas, pero tampoco le gustaba quedarse sin noticias del mundo, que había criado abejas en esa hacienda desde joven y que sabía de ellas lo que la mayoría de la gente no sabía de nada. Dijo que los hijos de Francisco no eran malos pero sí indiferentes, que habían crecido lejos y se habían distanciado hasta que la distancia se volvió normal. Cuando Francisco enfermó gravemente, los hijos aparecieron con prisa por resolver y se fueron con la misma prisa. Las abejas se quedaron porque nadie quiso el trabajo de vender las colmenas una por una, y venderlas todas juntas por un precio justo llevaría un tiempo que ellos no tenían paciencia para esperar. Fue Concepción quien había alimentado a las abejas con jarabe de azúcar en los últimos días antes de la venta, por su cuenta, sin que nadie se lo pidiera, porque no podía ver a esos pequeños seres con hambre y no hacer nada. Eulalia escuchó aquello y se quedó un momento sin hablar, mirando la canasta, sintiendo el peso de un gesto simple que había mantenido vivas a las colmenas hasta su llegada. Antes de irse, Concepción se detuvo en la puerta y miró el apiario por un momento. Dijo que la colmena más vieja, la de la reina más longeva, se llamaba La Abuela, que Francisco le había dado ese nombre cuando era una colmena joven y nunca más la llamó de otra manera. Dijo que el enjambre de La Abuela era fuerte y valía más que el precio de toda la hacienda, si Eulalia supiera qué hacer con él, y que las otras colmenas, si eran bien cuidadas hasta la cosecha, podían vender su miel en el mercado del mes siguiente por un valor que pagaría el azúcar y aún sobraría. La colmena grande y silenciosa que Eulalia había notado al llegar era el Guardián, una colmena fuerte y protectora que Francisco había mantenido aparte por su temperamento. Eulalia escuchó con la atención de quien está tomando notas mentalmente sin lápiz. Cuando Concepción se fue con la canasta vacía bajo el brazo, prometiendo volver al día siguiente para empezar a enseñar lo que necesitaba ser enseñado, Eulalia se quedó mirando la pequeña figura desaparecer por el bosquecillo y sintió algo que no sabía bien cómo nombrar. Era parecido al alivio,
pero tenía más calor que el alivio. Era la sensación de haber llegado a un lugar sin conocer a nadie, y alguien había aparecido sin ser llamado. En el campo, eso no era poco. En el campo, eso era todo. Esa tarde, después de revisar las abejas por segunda vez y cubrir las colmenas con unas tablas viejas que encontró apoyadas en el apiario para protegerlas del rocío, Eulalia regresó a la casa y se detuvo frente al fogón. Tomó el mango de azadón que había encontrado en un rincón de la cocina y comenzó a trabajar con cuidado en la pared detrás del fogón, raspando el reboque más nuevo con la punta del mango lentamente, para no dañar lo que pudiera estar protegido allí. El reboque se dio en pequeñas lascas, cayendo al suelo de cemento con un ruido seco. Detrás de él había un nicho excavado directamente en el adobe, lo suficientemente profundo como para guardar algo del tamaño de una caja de zapatos. Y en el nicho había exactamente eso, una caja de madera oscura sin cierre, con la tapa encajada a presión. Eulalia la sacó lentamente, la golpeó suavemente para quitarle el polvo y la abrió. Dentro había papeles doblados con cuidado. Sacó uno por uno, los abrió con la misma delicadeza y comenzó a leer a la luz de la lámpara de aceite que había acercado. Los papeles eran documentos de la hacienda, la escritura original anterior a la que había sido registrada en el momento de la venta reciente. Un registro de mejoras hecho a mano con la letra cuidadosa de quien no tenía mucha escuela, pero sí mucho esmero. Y debajo de todo, doblado aparte de los demás, un mapa del terreno dibujado por el propio Francisco, con indicaciones de dónde estaba cada cosa. El viejo huerto en la parte trasera, el camino hacia el sendero, y en la esquina inferior del mapa, marcado con un círculo hecho con la presión de quien quería que no pasara desapercibido, una indicación con dos palabras escritas en letras más grandes que el resto. Manantial sagrado, con una flecha apuntando a un punto en la parte trasera del terreno, cerca de un afloramiento de rocas que Eulalia había avistado desde el sendero, pero aún no había explorado. Se quedó mirando ese círculo por un tiempo que no supo medir. Un manantial sagrado era agua de verdad, agua que no se secaba en la sequía, agua que valía tierra, que valía la apicultura, que valía todo lo que dependía del agua para existir. Y los hijos de Francisco habían vendido esa hacienda sin saber que existía. Ella había comprado esa hacienda sin saber que existía y ahora, sola en la cocina con la lámpara de aceite temblando con el viento que entraba por la grieta de la pared, ella lo sabía. Cerró la caja, la guardó dentro del baúl que había empujado a un rincón del dormitorio y se quedó allí por un momento con la mano apoyada en la tapa. Había llegado con casi nada, y el suelo que había comprado guardaba más de lo que cualquiera había percibido. Los días que siguieron fueron de trabajo minucioso y constante, del tipo que no se ve todo de una vez, pero se va acumulando capa sobre capa, hasta que uno mira hacia atrás y se da cuenta de que ha construido algo sin haberlo notado exactamente cuándo. Concepción apareció a la mañana siguiente, como había prometido, con un sombrero de paja en la cabeza y una disposición que avergonzaba a quien tenía la mitad de su edad. No perdió tiempo en charlas antes del trabajo, fue directamente al apiario, evaluó las colmenas con esa atención demorada de quien sabe lo que está mirando, y comenzó a enseñar con la paciencia de quien ya ha enseñado cosas difíciles antes. Mostró cómo identificar si una colmena estaba sana por la actividad de las abejas y por el brillo de los panales. Mostró la cantidad correcta de jarabe por día para cada tamaño de colmena, el modo de mezclar restos de frutas con el alimento para ahorrar sin perjudicar la producción. Mostró cómo limpiar el apiario con método, raspando el suelo de cemento con la pala de mango corto que Francisco había dejado colgada en la pared exterior, y cómo rociar agua en las partes correctas para no crear charcos cerca de las colmenas. Eulalia absorbía todo en silencio, haciendo con las manos al mismo tiempo que escuchaba, porque había aprendido desde pequeña que las cosas prácticas no entran solo por el oído. La abuela, la colmena más vieja, fue cediendo a la presencia de Eulalia con esa lentitud calculada que tienen los seres vivos inteligentes. Los primeros días, las abejas se mantenían a distancia cuando Eulalia entraba al apiario para limpiar
olfateando el aire con desconfianza, pero sin retroceder del todo. Al tercer día, permitieron que la mano de Eulalia pasara cerca de la piquera sin salir del lugar. Al quinto día, las obreras se acercaron a su mano. Concepción vio aquello desde el borde de la cerca y dijo simplemente que la abuela había elegido, y que cuando una colmena vieja elige a una persona, es porque esa persona ha pasado alguna prueba que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Eulalia no respondió, pero se quedó con aquello guardado. Las otras colmenas no tenían la reserva de la abuela. Desde el segundo día ya disputaban la atención de Eulalia, zumbando cerca de sus botas cuando ella entraba, cada una queriendo ser la primera en ser notada. Ella fue dándoles nombres a las tres a lo largo de la primera semana. No a propósito, sino de la forma en que los nombres aparecen cuando uno convive con alguien el tiempo suficiente para darse cuenta de que cada uno es diferente del otro. La más pequeña y agitada se convirtió en Chiquita. La que siempre estaba cerca de la abuela se convirtió en Sombra. La que tenía una mancha oscura en la piquera derecha se convirtió en Manchada, que no era un nombre muy creativo, pero era el que había surgido y se había quedado. El azúcar para el jarabe se acabó al tercer día. Eulalia había calculado para que durara más, pero las abejas estaban con un déficit de días mal alimentadas y trabajaban con una urgencia que desafiaba cualquier racionamiento. Caminó hasta la casa de Concepción esa mañana, con el recipiente vacío bajo el brazo, y preguntó dónde comprar alimento para abejas en la región, sin tener que ir hasta el pueblo, que quedaba demasiado lejos para un viaje solo por eso. Concepción dijo que el almacén de don Benedicto, a unos 40 minutos de caminata por el camino de arriba, tenía azúcar y melaza, y que don Benedicto habría crédito a quien conocía. Eulalia dijo que él no la conocía. Concepción dijo que ella iría con ella, y así fue. Caminaron las dos por el camino de tierra, con el sol aún suave de la mañana temprano. Concepción, con el paso firme de quien conoce cada piedra del camino, y Eulalia un poco atrás, observando el paisaje, con esa atención de quien aún está aprendiendo a leer un lugar. La limpieza del patio llevó 4 días. Eulalia comenzó en la parte delantera, donde la maleza estaba más alta y densa, usando el azadón que había encontrado apoyado en la pared exterior de la casa y un machete oxidado que estaba colgado detrás de la puerta trasera. El trabajo era lento y pesado. La maleza tenía raíces profundas en varios tramos, del tipo que no cede al primer golpe del azadón y exige que uno vuelva 2, 3 veces al mismo punto antes de arrancarla. Eulalia trabajaba desde temprano en la mañana hasta que el sol se ponía demasiado alto. Se detenía para beber agua y comer lo que tenía. Regresaba por la tarde cuando el sol bajaba. Sus manos se fueron callando a lo largo de los días, con esa progresión natural de la piel que aprende lo que el trabajo exige. La espalda le dolía por la noche, con ese dolor que se instala profundamente en el músculo y tarda en desaparecer. Ella no se quejaba, porque no había nadie para escuchar la queja. Y sin nadie para escuchar la queja, el hábito de quejarse va muriendo solo. Al final del día iba al apiario, observaba las 5 colmenas que habían sido bien alimentadas y estaban tranquilas en su rincón, y sentía esa cosa pequeña y concreta que es ver a los seres bajo su cuidado en orden. Era suficiente para que el dolor de espalda se convirtiera en un detalle. En el 4.º día de limpieza, con el patio ya tomando forma de un verdadero patio, Eulalia fue por primera vez a la parte trasera del terreno. Pasó por el huerto que había avistado desde el sendero, un conjunto de árboles invadidos por la maleza, pero aún vivos, con ramas cargadas de fruta verde que el abandono no había logrado matar. Había un naranjo, 2 árboles de mango y un árbol de guayaba escondido detrás de un bosquecillo de bambú que ella solo descubrió cuando se adentró en la vegetación. Continuó más allá del huerto, abriéndose camino con el machete hasta llegar al afloramiento de rocas que había marcado en el mapa de Francisco. Las rocas eran grandes, cubiertas de musgo verde oscuro, y entre 2 de ellas, en un punto que solo era visible de cerca, había una cavidad en el suelo revestida con piedra labrada, del tipo construido a mano por alguien que sabía lo que estaba haciendo. Eulalia se agachó, pasó los dedos por el borde.
La humedad era diferente allí, más fría, con ese olor a agua profunda que la tierra tiene cuando guarda algo. Tomó una pequeña piedra y la arrojó adentro. El sonido que regresó tardó más de lo que debería en llegar. Era profundo, era real. Era el manantial sagrado del mapa de Francisco, intacto, escondido bajo piedra y musgo y años de maleza crecida por encima, como si la tierra estuviera guardando el secreto por su cuenta. Eulalia se quedó en cuclillas cerca del manantial por un tiempo que no supo medir. El mapa había dicho dónde estaba, pero un mapa es algo plano. Y algo plano no prepara a la persona para la magnitud de lo que encuentra cuando la cosa está frente a ella. Ese manantial significaba agua que no dependía de la lluvia, agua que no se secaba en la sequía, agua que podía servir a las abejas, al huerto, a cualquier cosa que la tierra necesitara para producir. En una región del campo, donde la sequía tenía nombre y apellido, aquello era una ventaja que no se compraba. Era de la naturaleza del lugar y ahora era suya también. Regresó a la casa con aquello, asimilándolo lentamente, sin celebrar en voz alta. Porque la celebración en voz alta, cuando uno está solo en el patio, suena vacía. Lo guardó dentro. Había aprendido temprano que las cosas más importantes se guardan mejor hasta que sea el momento de mostrarlas. Fue en la tarde de esa misma semana que Concepción trajo consigo una novedad que no era buena. Se sentó en el umbral con Eulalia, como se había vuelto costumbre por las tardes, y después de un tiempo de conversación que debía ocurrir antes de llegar al tema, dijo que había oído del hijo que trabajaba llevando carga entre las propiedades de la región, que el nombre de Eulalia había comenzado a circular en un contexto que no era de admiración. Había un hombre llamado Don Bartolomeu, dueño de tierras que colindaban con la hacienda por el lado del poniente, un hombre de recursos e influencia local, acostumbrado a que las cosas se resolvieran a su favor de una forma u otra. Había intentado comprar la hacienda de Francisco 2 veces a lo largo de los años, y Francisco se había negado las 2 veces sin mucha explicación, con esa terquedad de hombre que no necesita justificar lo que es suyo. Don Bartolomeu se había enterado de la venta a Eulalia después de que ya estaba hecha, y se había mostrado insatisfecho, que era el tipo de insatisfacción que un hombre con dinero y poco hábito de perder no suele guardar en silencio por mucho tiempo. Concepción dijo que no sabía con certeza lo que él pretendía hacer, pero que un hombre así no solía actuar de frente. Solía encontrar el camino más tortuoso, el que parecía un accidente o un descuido, hasta que ya era demasiado tarde para deshacerlo. Eulalia escuchó todo sin interrumpir. Preguntó si Concepción sabía el motivo del interés de don Bartolomeu en esa hacienda específica, ya que había otras tierras en la región. Concepción dijo que siempre se había comentado que las tierras de Francisco tenían una calidad de suelo diferente a la de la región circundante, que nunca se secaban del todo incluso en lo peor del verano, y que había quienes decían que era porque el manto freático allí era más alto que en las propiedades vecinas. Eulalia escuchó aquello y se quedó en silencio por un momento. Manto freático alto, manantial sagrado en la parte trasera del terreno, Francisco negándose a vender 2 veces. Las piezas se encajaban con una claridad que era casi incómoda. Don Bartolomeu probablemente no sabía del manantial, así como los hijos de Francisco no lo habían sabido, pero sabía que la tierra tenía agua buena y que el agua buena en esa región era un poder de un tipo que no aparecía en ningún documento de notaría. Eulalia se quedó mirando el patio después de que Concepción se fue, con esa información asimilándose junto con el olor a tierra mojada que el viento traía del fondo de la hacienda. Luego tomó la caja de madera que había guardado en el baúl del dormitorio. Sacó el mapa de Francisco, lo dobló con cuidado y lo guardó dentro de su blusa, cerca del pecho. Había aprendido el día de la notaría, cuando había guardado la escritura de la misma manera, que los documentos importantes se guardan mejor donde uno puede sentirlos. Fue en esos días, mientras Eulalia trabajaba en el huerto, que comenzó a notar pequeños cambios. Un tramo de cerca que estaba caído, reparado, unas herramientas que había dejado olvidadas, afiladas y limpias,
Al principio pensó que era Concepción, pero ella negó con la cabeza y una sonrisa enigmática. El misterio de quien la ayudaba en silencio se sumó a la creciente preocupación por don Bartolomeu. La amenaza de don Bartolomeu no tardó en materializarse. Una mañana, Eulalia encontró la cerca del apiario rota en varios puntos y algunas de las colmenas más pequeñas volcadas. Las abejas, desorientadas, zumbaban con furia. El corazón de Eulalia se encogió de miedo, pero su determinación se endureció. Pasó el día reparando el daño, con las manos temblorosas pero firmes. Concepción, al ver el desastre, solo dijo: «Don Bartolomeu no juega limpio, Eulalia. Esto es solo el principio». Días después, dos hombres corpulentos, con miradas frías y sombreros calados, aparecieron en la hacienda. No hablaron, solo se quedaron en la entrada, observando a Eulalia mientras ella trabajaba en el huerto. Su presencia era una intimidación silenciosa, una advertencia. Eulalia sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a mantener la calma. Levantó la vista, los miró directamente a los ojos y continuó su trabajo como si no los viera. Los hombres, al no obtener la reacción esperada, se marcharon tan silenciosamente como habían llegado. Por dentro, Eulalia temblaba, pero por fuera había proyectado una imagen de inquebrantable coraje. La tensión en la hacienda era palpable. Eulalia sabía que no podía seguir sola. Necesitaba ayuda, una defensa legal que la protegiera de las artimañas de don Bartolomeu. Fue entonces cuando recordó al doctor Pedro, el abogado que había firmado los papeles de la compra. Concepción le confirmó que era un hombre honesto y respetado. «Es hora de que hables con él, Eulalia», le aconsejó Concepción. «Don Bartolomeu no se detendrá hasta que consiga lo que quiere, y lo que quiere es tu agua». Eulalia asintió. La mención del agua le recordó el manantial sagrado. Decidió que era el momento de compartir su secreto con Concepción. Esa misma tarde, llevó a su amiga al afloramiento de rocas en la parte trasera del terreno. «Mira, Concepción», dijo Eulalia señalando la cavidad oculta. «Francisco no solo criaba abejas, también tenía esto». Concepción se agachó. Sus ojos se abrieron con asombro al ver el manantial. Pasó los dedos por el revestimiento de piedra, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y reverencia. Un manantial, y tan bien escondido. Francisco era un hombre de muchos secretos, Eulalia. Esto es una bendición, pero también una gran responsabilidad. Don Bartolomeu daría lo que fuera por un manantial así. Las dos se quedaron en silencio por un momento, comprendiendo la magnitud de lo que tenían entre manos. El manantial no solo era una fuente de vida para la hacienda, sino también la razón principal de la codicia de don Bartolomeu. Fue en esos días de creciente preocupación que Eulalia finalmente resolvió el misterio de su benefactor silencioso. Una tarde, mientras trabajaba cerca del manantial, vio a un hombre mayor de rostro curtido por el sol y el tiempo, observándola desde la distancia. Era don Ramón. Él se acercó lentamente, sin decir una palabra, y se agachó junto a ella. Sin pedir permiso, tomó una piedra y la examinó. Luego señaló una grieta casi imperceptible en el revestimiento de piedra. Con un gesto, le indicó cómo rellenarla con una mezcla de arcilla y arena que él mismo preparó con una habilidad asombrosa. Eulalia lo observó, sorprendida por su presencia y su conocimiento. «Don Ramón», dijo ella, su voz suave, «¿eres tú quien ha estado ayudándome con las reparaciones?» Él asintió con la cabeza, sin mirarla directamente. Su rostro era una máscara de dureza, pero Eulalia percibió una chispa de algo más en sus ojos. «Francisco era un hombre sabio», dijo don Ramón con una voz áspera, la primera vez que Eulalia lo escuchaba hablar. Sabía dónde encontrar el agua y cómo protegerla. Eulalia no insistió en su agradecimiento. Comprendió que don Ramón era un hombre de pocas palabras y que su ayuda era un gesto silencioso, quizás una forma de honrar a Francisco o de encontrar un propósito en su propia soledad. El misterio se había resuelto, pero el enigma de don Ramón apenas comenzaba a desvelarse. Al día siguiente, Eulalia se preparó para ir al pueblo a buscar al doctor Pedro. Concepción insistió en acompañarla, no solo por apoyo, sino para guiarla por los caminos y presentarla al abogado.
El viaje fue largo, bajo un sol implacable. Eulalia llevaba consigo la escritura de la hacienda y el mapa de Francisco, guardados con celo. La oficina del doctor Pedro era modesta, pero ordenada, con estantes llenos de libros y papeles. El doctor Pedro, un hombre de mediana edad, con gafas finas y una mirada perspicaz, las recibió con cortesía. Escuchó atentamente el relato de Eulalia, sin interrumpir, mientras ella le contaba sobre la compra de la hacienda, el descubrimiento del manantial, los ataques de don Bartolomeu y la intimidación de sus hombres. Eulalia también mencionó que había escuchado rumores de que don Bartolomeu, en su frustración por no haber podido comprar la hacienda, estaba intentando encontrar alguna irregularidad en la venta para anularla. Cuando Eulalia terminó, el doctor Pedro examinó los documentos con detenimiento, prestando especial atención al mapa de Francisco y la anotación del manantial sagrado. «Estos documentos son sólidos, Eulalia», dijo el doctor Pedro, levantando la vista. «Y el mapa de Francisco es una pieza clave. Demuestra que el manantial ha sido parte de la propiedad desde hace mucho tiempo y que su existencia era conocida por el anterior dueño. Don Bartolomeu no tiene base legal para reclamar su tierra o su agua, y sus intentos de cuestionar la validez de la venta carecen de fundamento». Eulalia sintió un respiro de alivio. «Pero, ¿qué podemos hacer? Él es un hombre poderoso». «La ley es la ley, Eulalia», respondió el doctor Pedro con firmeza. «Y la justicia, aunque a veces lenta, prevalece. Presentaremos una demanda para proteger su propiedad y sus derechos de agua. También solicitaremos una orden de restricción contra don Bartolomeu para que cese el acoso. No será fácil, pero tenemos un caso fuerte». El doctor Pedro explicó los pasos legales, los costos y los tiempos. Eulalia, con sus últimas reservas de dinero, acordó pagarle a plazos, ofreciendo parte de las futuras cosechas de miel y frutas como garantía. El abogado, impresionado por su determinación, aceptó. «Confío en usted, Eulalia», dijo, «y en la justicia». De regreso a la hacienda, Eulalia se sintió un poco más ligera, a pesar de la incertidumbre. Había dado un paso importante. La lucha no había terminado, pero ahora no estaba sola. En los días que siguieron, Eulalia continuó trabajando en el manantial, limpiando la boca y verificando el revestimiento de piedra. Don Ramón, con su presencia silenciosa, se acercaba cada vez más. Un día, mientras Eulalia intentaba levantar una piedra pesada, él se acercó sin decir palabra y con una fuerza sorprendente para su edad, la movió con facilidad. Luego, con gestos, le mostró cómo usar una palanca para facilitar el trabajo. «Es más fácil cuando se sabe cómo», murmuró don Ramón, su voz áspera. Eulalia le agradeció. «Usted sabe mucho de la tierra, don Ramón». Él solo asintió, su mirada perdida en el horizonte. No era el momento de hablar de su pasado, pero Eulalia sentía que una pequeña grieta se abría en su coraza. La confianza se construía en el trabajo compartido, en el respeto por el conocimiento del otro, en los gestos silenciosos que valían más que 1000 palabras. Eulalia comprendió que don Ramón, a su manera, estaba empezando a confiar en ella, a ver en su esfuerzo algo que valía la pena proteger. La demanda del doctor Pedro no tardó en llegar a oídos de don Bartolomeu, y su reacción fue inmediata y más agresiva. Una noche, Eulalia fue despertada por el ladrido furioso de los perros y el sonido de algo rompiéndose. Al salir, encontró varias colmenas destrozadas, la miel derramada en el suelo y las abejas dispersas. En la cerca, un mensaje amenazante había sido grabado con un cuchillo. «Vende o pierde todo». El miedo la invadió, un miedo frío y paralizante. Pero al ver el desastre, la rabia se encendió en su pecho. No se dejaría vencer. Pasó la noche reparando el apiario, con la ayuda de Concepción, que llegó al amanecer con lágrimas en los ojos, pero con la misma determinación. «Esto es obra de don Bartolomeu», dijo Concepción, su voz temblorosa. «Él no tiene límites». Eulalia asintió, sus manos cubiertas de miel y cera. «Pero yo tampoco, no me iré de aquí». El doctor Pedro, al enterarse del incidente, actuó con rapidez. Presentó una denuncia por vandalismo y acoso,
reforzando la solicitud de orden de restricción. La presión legal comenzaba a surtir efecto, pero don Bartolomeu no era un hombre que se rindiera fácilmente. Los hombres de don Bartolomeu comenzaron a aparecer con más frecuencia, no solo en la entrada de la hacienda, sino merodeando por los límites de la propiedad, dejando rastros de su presencia, cercas cortadas, huellas de botas cerca del manantial, el olor a tabaco fuerte en el aire. Eulalia sentía sus miradas, su presencia amenazante, pero se negaba a mostrar debilidad. Caminaba por la hacienda con la cabeza en alto, el machete siempre a mano, sus ojos escudriñando el horizonte. Por dentro, el miedo seguía allí, un nudo en el estómago, pero por fuera era una fortaleza inquebrantable. Don Ramón, que había estado observando los acontecimientos desde la distancia, intensificó su presencia en la hacienda. No hablaba de las amenazas, pero sus acciones eran un escudo. Continuó reparando las cercas dañadas, patrullando los límites de la propiedad al atardecer y afilando las herramientas de Eulalia con un celo protector. Un día, mientras Eulalia trabajaba en el huerto, él se acercó con un perro viejo y leal, un pastor alemán llamado Leal, que había sido su compañero durante años. «Leal es un buen guardián», dijo don Ramón, su voz más suave de lo habitual. «No dejará que nadie se acerque sin avisar». Eulalia miró al perro, que la observaba con ojos sabios. Comprendió el gesto de don Ramón. Era su forma de protegerla, de ofrecerle su lealtad. La relación entre ellos se profundizaba, no con palabras, sino con actos de confianza y apoyo mutuo. Don Ramón, el hombre solitario y endurecido, estaba encontrando en Eulalia una razón para romper su aislamiento, para volver a cuidar de algo, para volver a luchar. La sentencia llegó una mañana de jueves, traída por el hijo de Concepción en un sobre cerrado que él había recogido personalmente en la oficina del doctor Pedro a petición del abogado. Eulalia estaba en el apiario cuando él llegó y salió con las manos aún sucias de tierra. Se limpió en el delantal y abrió el sobre de pie en el patio. Leyó lentamente, línea por línea, sin saltarse nada. La alegación de don Bartolomeu había sido desestimada. La cuestión de irregularidad en la venta había sido analizada y descartada por falta de fundamentación adecuada, considerando que los documentos presentados por la defensa establecían con consistencia la validez de la transacción y la cadena de posesión sin interrupción. Había una determinación adicional solicitada por el doctor Pedro, basada en el registro de mejoras de Francisco. El manantial sagrado descrito en el documento era parte integral de la propiedad, con uso exclusivo de la propietaria, y cualquier intento de desvío u obstrucción estaría sujeto a una respuesta judicial inmediata. La propiedad pertenecía a Eulalia por derecho pleno, sin restricción ni sin contestación. Eulalia se quedó parada en el patio con el papel en la mano por un tiempo que no supo medir. El hijo de Concepción se quedó a un lado esperando alguna reacción grande. Ella no dio ninguna reacción grande. Dobló el papel con cuidado, lo guardó dentro del bolsillo del delantal. Luego miró a su alrededor, al mango con sus ramas abiertas, al huerto en el fondo, a la abuela, que había vuelto a trabajar lentamente con sus abejas, como si nada importante hubiera sucedido. Sintió esa cosa que es difícil de nombrar, porque no es euforia ni alivio, es más profundo que ambos. Es la sensación de que la lucha valió la pena, de que el suelo se afirmó de verdad, no por suerte, no por favor, sino porque fue defendido cuando intentaron tomarlo. Agradeció al muchacho, lo envió de regreso con un paquete de frutas para Concepción y volvió al apiario. Era hora de limpiar. Las abejas no esperaban la sentencia de nadie. Don Bartolomeu no apareció personalmente, envió un mensaje por un empleado seco y sin ceremonias, diciendo que no impugnaría la sentencia. Era el lenguaje de un hombre que reconoce la derrota, sin admitirlo en voz alta, el tipo de retirada que no viene con una disculpa y no necesita venir. Eulalia recibió el mensaje, agradeció al muchacho que lo había traído y no dijo nada más. No había nada más que decir. El asunto había terminado no con ruido, sino con ese silencio específico que viene después de que algo peligroso pasa y se va sin haber conseguido lo que quería.
Eulalia había aprendido en los meses anteriores que las victorias en el campo no suelen tener fanfarria, suelen tener trabajo continuado al día siguiente, como si el mundo no necesitara detenerse para reconocer lo que había sucedido. Y estaba en lo cierto. Porque había trabajo, siempre había trabajo. El doctor Pedro recibió el pago a plazos en las semanas siguientes, sin prisa y sin intereses, del dinero que iba entrando de las ventas de los sábados bajo el mango. Eulalia había establecido la costumbre de las mañanas de sábado con esa naturalidad de quien no planeó un pequeño mercado, pero un día se encontró con uno funcionando. Concepción traía a las vecinas traían a otras, y lo que había para vender variaba según lo que la hacienda producía esa semana. Guayabas cuando estaban en su punto, naranjas cuando maduraban, mangos cuando pesaban en las ramas del huerto que había sido recuperado asadón por asadón, y la miel, que Concepción le había enseñado a cosechar, guardada en frascos de barro con ese color ámbar, y el aroma específico que en el campo todo el mundo reconoce y nadie olvida. La miel se vendía antes que cualquier otra cosa. Eulalia había descubierto que había un vacío en esa región de productos bien hechos, con procedencia segura y cantidad regular, y la hacienda, con las abejas, el huerto y el manantial sagrado, que garantizaba agua buena incluso en la semana sin lluvia, tenía la condición de llenar ese vacío con paciencia y constancia. Cuando fue a la oficina del doctor Pedro por última vez para saldar el resto del pago, él la recibió con esa misma tranquilidad de la primera vez. Le ofreció café. Se sentó al otro lado de la mesa cubierta de papeles y escuchó cómo estaba la hacienda con el interés genuino de quien pregunta porque quiere saber. Eulalia contó con esa objetividad de quien ya no necesita validación externa para saber que lo que está haciendo tiene valor. Cuando ella terminó, el doctor Pedro dijo que los documentos de Francisco eran el tipo de material que rara vez aparecía tan bien conservado y tan bien escondido al mismo tiempo. Eulalia dijo que el hombre había sido cuidadoso con lo que era suyo. El doctor Pedro estuvo de acuerdo en que lo había sido y que lo había dejado escondido en el lugar correcto para llegar a las manos correctas. Eulalia no respondió, pero se quedó con aquello dentro durante el camino de regreso, sentada en la parte trasera del camión del arriero que pasaba por el camino a la hora justa, observando el paisaje del campo desfilar a ambos lados con esa luz de fin de tarde que el campo tiene y que no tiene un nombre exacto, pero que uno reconoce cuando la ve. En los meses que siguieron, la hacienda fue tomando otra fisonomía, lentamente y sin prisa, de la forma en que un lugar bien cuidado lo hace cuando la persona que lo cuida aprende a leer lo que necesita antes de que necesite pedirlo. El patio estaba limpio y barrido todos los días. Los bancales que Eulalia había abierto cerca del huerto producían frijoles y calabazas con esa abundancia discreta de tierra que ha sido tratada con respeto. El manantial sagrado había sido equipado con una polea nueva que el hijo de Concepción había instalado una tarde de sábado a cambio de fruta y miel, con esa economía de favores intercambiados que el campo conoce bien y que no necesita de contrato para funcionar. El agua que subía era fría y limpia, del tipo que la tierra guarda profundamente antes de dejarla subir, y servía al apiario, al huerto y a la casa, con una constancia que en las semanas de sol fuerte marcaba la diferencia entre producción y pérdida. Eulalia había comprendido a lo largo de esos meses que Francisco había construido en esa hacienda algo más sólido de lo que parecía por fuera. Había construido un sistema que se sostenía cuando se trataba con atención. El abandono lo había escondido, el cuidado lo había revelado. Las nuevas colmenas de la abuela crecieron con esa velocidad que tienen las bien alimentadas. Y el apiario, que había llegado con 5 colmenas ralas y sin cuidado, pasó a tener movimiento y zumbido y vida, de una manera que llenaba todo el patio de presencia. Eulalia había aprendido a reconocer a cada enjambre por su comportamiento antes de reconocerlo por su tamaño, porque cada colmena tenía una forma propia de estar en el mundo, que no dependía de una marca ni de un nombre para revelarse. Había la que siempre quería ser la primera en el comedero y la que siempre esperaba que las otras comieran antes.
Había la que se quedaba cerca de la abuela con esa lealtad constante y la que exploraba los rincones del apiario con una curiosidad que no se agotaba. Chiquita se había quedado más tiempo que las otras colmenas de la primera tanda, porque Eulalia había descubierto que tenía un temperamento diferente al de sus hermanas, más tranquilo, más adaptable, que había decidido intuitivamente que era mejor dejarla quedarse. Concepción había aprobado la decisión sin que Eulalia pidiera aprobación, que era la forma que Concepción tenía de decir que había hecho lo correcto. Las mañanas de sábado, bajo el mango, se habían convertido en algo conocido en la región. Venían mujeres de lejos, algunas en carreta, trayendo niños y ollas vacías y la disposición de conversar que el campo tiene cuando hay un encuentro regular y seguro. Eulalia había colocado un banco largo de madera construido con tablas encontradas en el almacén, y las mujeres se sentaban, probaban, compraban, intercambiaban recetas y noticias con esa facilidad de quien se encuentra en terreno neutral. Había algo en ese movimiento simple que parecía más grande que una simple venta. Parecía pertenecer a algún lugar. Parecía una comunidad del tipo que no se anuncia, que simplemente sucede cuando personas sencillas se encuentran alrededor de algo necesario. Eulalia se quedaba en medio de aquello, observando a veces, con el delantal de trabajo y las manos que ya no tenían la piel fina de cuando había llegado, y pensaba que había llegado allí buscando un suelo y había encontrado un lugar, que eran cosas parecidas, pero no eran la misma cosa. Concepción había enfermado levemente en medio de esos meses, nada grave, pero suficiente para quedarse en casa por 2 semanas sin poder caminar la distancia hasta la hacienda. Eulalia fue a verla todos los días durante esas 2 semanas, llevando lo que había para comer, sentándose en el porche de su casa el tiempo que fuera necesario, escuchando las historias que Concepción contaba sobre Francisco, sobre la región, sobre los tiempos en que ese camino de tierra había sido sendero de arrieros, y había arrieros pasando todas las semanas con noticias de lugares distantes. Había algo en esas visitas que Eulalia no había esperado encontrar. Había una afección del tipo que no se pide prestada y no se compra, que aparece cuando 2 personas pasan suficiente tiempo juntas en circunstancias reales y descubren que hay algo entre ellas que vale la pena mantener. Concepción había llegado con tamales en una canasta sin ser llamada, y se había quedado como vecina y como ancla, de la forma discreta y firme en que las personas más importantes suelen quedarse. Durante la ausencia de Concepción, don Ramón, con su habitual silencio, intensificó su presencia en la hacienda. No hablaba mucho, pero sus acciones eran elocuentes. Reparó la cerca del apiario que se había aflojado con el viento, desmalezó los caminos que llevaban al manantial y se aseguró de que el sistema de riego rudimentario funcionara sin problemas. Eulalia lo encontraba trabajando al amanecer o al atardecer, siempre solo, siempre concentrado. Un día, mientras ella cosechaba mangos, él se acercó con una herramienta que había afilado para ella, un machete con el filo reluciente. «Una buena herramienta es como un buen amigo», dijo don Ramón, su voz más suave de lo habitual. «Te ayuda a cortar lo que estorba y a proteger lo que es tuyo». Eulalia le agradeció, sintiendo el peso de sus palabras. Comprendió que, a su manera, don Ramón estaba extendiendo su amistad, una amistad forjada en el respeto por el trabajo y la tierra, y en la comprensión tácita de las heridas del pasado. Él, que había perdido tanto, ahora dedicaba su tiempo a proteger lo que Eulalia estaba construyendo, como si al hacerlo estuviera sanando una parte de sí mismo. Una tarde de domingo de cielo abierto, meses después de la sentencia, Eulalia se sentó bajo el mango con una jícara de café y se quedó mirando la hacienda. La casa había sido reparada poco a poco, con el revoque rehecho en los tramos que se habían caído, la grieta de la pared del fondo cerrada, con una mezcla de cal y arena que Eulalia había aprendido a hacer con Concepción. La ventana del dormitorio con vidrio comprado en el pueblo, la primera vez que el dinero lo permitió. El patio estaba limpio y barrido con esa regularidad que se volvió un hábito, sin que ella hubiera decidido conscientemente que sería un hábito.
Los bancales producían, el huerto producía, el apiario producía, y el manantial sagrado, en la parte trasera del terreno, producía el agua que hacía posible todo lo demás, quieto y constante, como lo había hecho durante décadas antes de que ella llegara y como seguiría haciendo durante décadas después. Eulalia tomó el café lentamente, sin prisa, observando cada cosa con esa atención de quien sabe que lo que está viendo costó algo real y por eso tiene un peso real. Pensó en su marido, como pensaba todos los días, pero esta vez sin ese dolor que aprieta en medio del pecho y no deja respirar hondo, con la nostalgia que acompaña, que no impide, que camina a su lado sin pedirle que se detenga. Pensó en Francisco, el hombre de manos rudas que había criado abejas en esa hacienda durante décadas y había registrado el manantial sagrado en un papel guardado detrás del fogón, como si supiera que alguien lo necesitaría más tarde, sin saber quién. Pensó en Concepción, que había llegado con tamales en una canasta sin ser llamada y se había quedado. Pensó en el doctor Pedro, que había escuchado todo sin interrumpir y había cobrado lo que ella podía pagar. Pensó en la abuela, que la había mirado la primera tarde con esa evaluación tranquila de colmena que decide por su cuenta en quién confía y había decidido. Pensó en su padre José, que había aparecido 2 veces con propuestas de rescate y se había ido 2 veces sin conseguir lo que había venido a buscar. No había ira en aquello. Había solo la claridad de quien entendió que algunas personas que deberían haberse quedado no se quedaron y que la vida siguió de la misma manera, a veces incluso mejor, porque el espacio que quedó vacío fue ocupado por algo más honesto. Fue entonces cuando don Ramón se acercó con Leal a sus pies y se sentó en el banco junto a Eulalia, algo que nunca había hecho antes. Su rostro, aunque aún curtido, parecía menos tenso. Miró la hacienda, luego a Eulalia, y finalmente con una voz que era apenas un susurro comenzó a hablar, no de la hacienda, sino de su propio pasado. Mi Elena, mi Sofía. Su voz se quebró, y sus ojos, antes tan duros, se humedecieron con lágrimas que parecían haber esperado años para brotar. Compartió la historia de su vida, de cómo la existencia en esas tierras, ya difícil por naturaleza, se había convertido en un infierno. La sequía implacable y sin fin no solo marchitó los cultivos, sino también la esperanza. El ganado moría, el agua escaseaba y el polvo se infiltraba en cada rincón de sus vidas. En medio de esa desolación, la mina cercana, que prometía progreso, trajo consigo una enfermedad silenciosa y cruel. Era un mal que se arrastraba por el aire y el agua, debilitando a los más vulnerables. Primero fue Elena, su esposa, la luz de su hogar, quien empezó a toser, a perder el aliento, a apagarse lentamente ante sus ojos impotentes. Don Ramón la cuidó con desesperación, pero la enfermedad era más fuerte. La vio partir, y con ella, una parte de su propia alma. Poco después, la misma dolencia se cebó con Sofía, su pequeña, su alegría, la que corría por los campos con risas que ahora solo existían en sus recuerdos. Ver a su hija sufrir el mismo destino que su madre fue un golpe devastador. La fiebre, la debilidad, el miedo en los ojos de Sofía mientras se aferraba a él, todo se grabó a fuego en su memoria. La enfermedad se llevó a su familia, una a una, dejándolo solo con el eco de sus voces y el vacío en su corazón. La culpa lo consumía, una culpa amarga y persistente por no haber podido protegerlas de la sequía que las debilitó, de la mina que trajo la enfermedad, de la muerte que se las arrebató. La impotencia de no haber podido hacer nada, de verlas desaparecer sin poder impedirlo, lo había convertido en el hombre endurecido que era. Pensé que nunca más volvería a ver algo crecer con alegría, dijo, con los ojos húmedos, que la vida solo traería más desolación. Pero tú no te rindes, y esta tierra tiene memoria. Eulalia escuchó con el corazón encogido. Comprendió la dureza de don Ramón, su silencio, su reclusión. Vio en él no solo un hombre amargado, sino un alma herida que había encontrado en el trabajo de la tierra una forma de sobrevivir al dolor. Y comprendió por qué él la ayudaba en silencio,
En su lucha, él veía una oportunidad de redimir algo de su propio pasado, de proteger la esperanza que él pensó haber perdido para siempre. Al ayudar a Eulalia a cultivar la tierra y a proteger el manantial, él estaba, de cierta forma, intentando sanar sus propias heridas, protegiendo la esperanza que él pensó haber perdido para siempre. Él veía en Eulalia la chance de que la vida, después de todo, pudiera florecer nuevamente, incluso después de la desolación, y que la tierra, cuando cuidada con amor y respeto, podía ser un lugar de cura y renovación. Amigos, hay quienes reciben una segunda oportunidad y la dejan pasar, esperando una mejor, y hay quienes, como Eulalia, reciben esa segunda oportunidad con las manos sucias de tierra, con el zumbido de las abejas en los oídos, con el corazón aún en pedazos, y hacen de ella la vida entera. Eulalia no sabía de abejas cuando llegó, no sabía limpiar un apiario, no sabía defender lo que era suyo en una notaría, no sabía qué hacer con una tierra que parecía no tener nada que dar. Sabía apenas que no tenía más lugar a donde volver. Y a veces, en nuestra propia vida, es precisamente esa sensación de no tener más a donde regresar lo que nos obliga a mirar hacia adelante, a descubrir la fuerza que llevamos dentro. Esta historia nos recuerda que el verdadero hogar no es solo un lugar físico, sino un espacio que construimos con esfuerzo, con amor y con la ayuda inesperada de quienes la vida pone en nuestro camino. Nos enseña que la resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él, de encontrar propósito en el trabajo diario y de transformar la desolación en esperanza. Que cada uno de nosotros, en nuestro propio camino, pueda encontrar su manantial sagrado y construir su propio hogar, un lugar donde el corazón encuentre paz y la vida, un nuevo sentido. Si esta historia ha resonado contigo, compártela con quien necesite escucharla hoy. A veces la historia correcta llega en el momento justo.